Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar un poco de un tema que mucha gente me está pidiendo desde que subo vídeos de mi Ford Mustang, que si queréis echarle un ojo, suscribirse aquí al canal, y es el tema de las piezas, el tema de la importación, el tema de... Mucha gente tiene miedo a la hora de comprarse un vehículo del extranjero. Yo en mi caso vivo en España, pero bueno, esto está un poco enfocado al país en el que viváis y os queráis comprar un coche o lo que sea, cualquier vehículo del extranjero. Que aquí, por ejemplo, hablando desde mi punto y experiencia, yo soy español y, por ejemplo, me he comprado un Ford Mustang y aquí los recambios están, pues, la verdad que un poco jodidos de conseguir. Voy a hacer una serie de vídeos de páginas donde podéis conseguir piezas a muy buen precio. ¿Por qué os digo esto? Porque si tú vas a un taller a pedirle una pieza de X coche, ¿vale? Del que sea. Y sobre todo si es como hablamos de importación que tienes que pedir al extranjero. Te van a clavar un huevo. Te van a clavar lo que vale la pieza más el 21% de IVA. Bueno, y más lo que quiera sacarle el taller que te lo ha pedido. Vamos a hablar un poco de la página Rockauto. Como veis aquí, rockauto.com. Si este vídeo tiene lo que es... pues tiene bastante tirón y la gente le gusta. Como he comprado ya en varias páginas y sé las que son fiables, lógicamente os voy a decir páginas fiables, de que llega sin ningún problema y de hecho esta me llegó súper rápido. Ahora voy a decir lo que he pedido y demás. Haré varios vídeos mencionando varias páginas y así que mucha gente pueda satisfacer sus dudas de es que tengo miedo de comprarme piezas a ver si me van a estafar, etcétera. Vamos a empezar por lo básico. Rockauto, esto es una página que a lo mejor si entras de primera, esto es el menú principal, ¿vale? Tú entras y ves esto. Mucha gente puede decir, madre mía, qué lío, madre mía, qué lío, qué lío. Antes de nada, os tendréis que crear una cuenta, pero esto para explorar no nos hace falta. De hecho, yo no he iniciado sesión para que no sean mis datos y ya está. Es una página muy simple, que de hecho voy a hacerlo con mi coche, ¿vale? Para que no haya ninguna duda. Aquí en este apartado del lateral izquierdo tenemos la marca de los coches. Yo cuando empecé a conocer esta página, hay gente que la puede ver muy simple, pero a mí la verdad que me lió bastante. Ves tantos enlaces, tantos enlaces de estos que se desplazan. Pero es muy simple, básicamente tenéis que ir a vuestro coche, que en mi caso es un Ford. Pues me voy a la F, pincho en Ford, vais al año de vuestro coche, en mi caso un 2007, y aquí os saldrán los distintos modelos que hay de esa marca y ese año, que en mi caso es un Mustang y la cilindrada que es un 4600 V8. Y aquí ya entraríamos, lógicamente, esta es mi configuración, vosotros decís con vuestro coche y ya simplemente tenéis que iros al apartado que más os interese. De hecho, aquí en repuesto podéis poner, yo que sé, EGR, ¿vale? Y aquí os marca eléctrico conector, escape y emisión, válvula EGR y tal. Vamos a ir a lo simple, ¿vale? Porque esto a lo mejor, bueno, más simple que eso no hay nada, pero bueno, vamos a ir al simple hecho de explorar un poco la página, ¿vale? Le he recargado y se me vuelve automáticamente aquí. Supongamos que queremos ver la pantalla de accesorios. Pinchamos, se nos abrirá una pestaña. Y aquí, en accesorios, nos saldrá más apartados todavía. Que tenemos calcomanías, cubiertas de capó, deflectores, tal. Hay algunas que no estarán disponibles y que eso no significa que no estén, sino que de aquí a X tiempo pueden volver a poner en estocaje. Tomas de aire y el tema de carrocería exactamente igual. Pero lo que nos importa es, pues, por ejemplo, tema eléctrico. Es más, lo que me compré yo aquí fueron bujías, que esto es una duda que me preguntó un suscriptor en mi vídeo de cómo cambiarle las bujías al Mustang, que me preguntó si las bujías de mi coche valdrían para el suyo, y yo sinceramente dije que no lo sabía, pero que como tenía un vídeo en mente que era el de cómo pedir por internet, y ya no solo esto, si queréis utilizar esta página para ver los recambios que son compatibles con vuestro vehículo, podéis hacerlo. Ya veis que aquí solo os ponen las cosas compatibles con el modelo que habéis seleccionado, ¿vale? Yo me tuve que pedir 8 de estas, que son las que le puse a mi Mustang. Aquí ya entra el criterio de cada uno. Sé que es verdad que Ford recomienda Motocross, pero yo quise ponerle estas
Son un poco más caras, pero bueno, de prestaciones me convencieron mucho más. Pero a lo que nos importa, las compré junto a un tapón de gasolina con llave, que eso es otra, que por ejemplo voy a ver si lo... Porque quiero explicaros una cosa. Tapón, gasolina... A ver si me sale. Porque quiero explicar una cosa. No creo que me salga. Vamos a ver. Bueno, da igual. Da igual. El caso es que resulta que yo, lo que he hablado antes, le fui a pedir este repuesto y varios más a una empresa y me cobraba por un tapón de gasolina con llave, no sé si eran unos 40 euros. Me vine a Rockauto y me salió el tapón por 7 euros, creo que valía. Que quiero encontrarlo, porque la verdad que es increíble, gente. La verdad que la empresa es jodidamente... A ver. Tapón, llave. Bueno, porque no sé si lo sabréis, que hay muchos vehículos que no tienen llave, lo que es en el depósito. Y eso puede hacer que si un gracioso te quiere joder el coche, te quita el tapón y ya pues te la lía. El caso es que no quiere... A ver, esto se ha bloqueado, gente, qué bien. Bueno, gente, ya estamos de vuelta. He aprovechado para buscar lo que es el repuesto este que estaba buscando, de lo que estaba comentando, el tapón. Y como veis, no os miento, aquí encontramos que el tapón de gasolina vale uno... Creo que me compré uno de estos, creo que... Sí, es lo mismo, si valen 5, 6, 8 euros. El caso es que luego de aduanas creo que como venía con el mismo paquete que las bujías, el IVA lo pagué todo junto, ¿vale? Porque eso es otra. Hay muchos productos que vosotros compráis que se dividen, depende del almacén en el que esté, en un paquete A, B o C. Si todos los elementos que compráis están en el paquete A, solo tendréis que pagar por así decirlo, la aduana y los gastos de envío de todas esas piezas. Pero si por casualidad compráis, valga la redundancia, el tapón de gasolina y pedí, yo que sé, una antena, y resulta que el tapón de gasolina y la antena están en diferentes apartados, uno en el A y uno en el B, tendréis que pagar por cada uno distinto, tanto por el tapón como por la antena. Yo tuve la suerte que la bujía y el tapón vinieron con el mismo empaque, en la misma cajica. Así que tuve que pagar unos gastos de aduana que son huevos. La verdad que sí que es verdad que son bastantes. También, como ya os he mencionado, si os gusta este vídeo haré otra reseña de una página que es francesa. No voy a decir más porque si no, vaya mierda, no hace falta que haga el vídeo. Que la hacen las gestiones a través de esa página. Y con esa página, si sois españoles, claro, bueno, el resto de Europa también, no pagaréis la aduana, ya que esa página se encargará de ello. Y también tiene muy buenos precios porque la estoy mirando y de hecho he pedido una barra de torreta en esa página. Y bueno, sin mencionar también que por cada compra que hagáis os darán X puntos de descuento para próximas compras, os darán puntos y todo el rollo. Yo aquí tengo en el carrito, no sé lo que tengo, es un sensor de presión. Pero bueno, aquí te pone, bueno, lo típico de cuando vas a un envío, nombre, dirección, tal. Y a ver, creo que pone lo de calcular envío. A ver, código postal, a ver un momento. Por ejemplo, venga, calcular envío. Vamos a ver una cosa. A ver si aquí me sale. A lo mejor no estar en la cuenta no me sale, pero mira, sí. Para que veáis una cosa. Esto cuesta 55, ¿vale? Está en euros, 55. Y en total, puesto en casa son 67,23. Pero hay cargo aduanero, que aquí es cuando se dispara y se va a 81. Yo os recomiendo que lo marquéis siempre para que no vengan luego sustos. O mínimo, si no queréis pagarlo por adelantado, que lo marquéis para ver a cuánto se iría. Porque ya veis que del precio del artículo tenéis que cargarle el envío y los cargos de aduana, que es una puta locura y una pedazo de mierda. Pero es lo que hay, vamos a ver, por desgracia es lo que hay.
también estoy esperando para comprarme varias piezas, pero como os digo, lo bueno de tener varias páginas de repuestos, puedes estar contrastando precios, contrastando opiniones también. Pero yo os digo que esto es una página que, de hecho, que no lo he mencionado, te llega súper rápido. Lo que son las bujías y el tapón me llegó en... no sabría deciros, creo que fue 3 semanas. Creo que en 3 semanas lo tenía ya en casa. Y la verdad que es una puta locura. Vale que no es gran cosa y tal, pero 3 semanas que venga del otro lado del charco está muy bien, ya puesto en mi casa. Así que si nada más, gente, si os gusta este tipo de vídeos, y si os ha valido, sobre todo, agradecería que me dejarais un like, que os suscribierais, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.